Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Despertando con Cristo, amados hermanos y amigos. Despertando con Cristo, fieles compañeros del camino. Hoy es viernes 20 de diciembre del año 2024. Y le damos gracias a Dios que nos permite primero llegar a este día, luego a este fin de semana y después ya ver el ocaso de este mes. Le faltan 11 días para que se termine. Y sé que su gracia y su misericordia continuará con nosotros. Y si a Él le place, también veremos el 2025. Razones de más tenemos para ser agradecidos, para vivir proclamando su bondad y su misericordia sobre nuestras vidas. Le pido a Él que le acompañe, que le cuide, que le guarde, que le bendiga. Y que donde quiera que usted vaya en este día, su gracia y su misericordia y su favor no se aparten de ustedes. Amados, hoy arribamos a la cuarta razón por la cual los cristianos evangélicos, los que servimos a Dios, los que hemos aceptado su redención y su sacrificio y su venida, debemos celebrar ese grandioso acontecimiento de su nacimiento. Y la cuarta razón que es escrito es porque el fiel cumplimiento de las profecías mesiánicas ofrecen seguridad a los cristianos del nacimiento de Jesús. Vemos, amado, que en Lucas 24:44 el mismo Jesús dice: y les digo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, el mismo Jesús habla y confirma que todo lo que antes se escribió de él, es decir, lo que se escribió en el Antiguo Testamento, era necesario que se cumpliera con fidelidad y con exactitud en el Nuevo Testamento y que él lo viviera. Y en los otros versículos dice, en el 45 y 46, que fue necesario que padeciera, que fuera crucificado, y todo lo que con él aconteció era necesario porque no podía dejarse de cumplir todo lo que los profetas habían dicho antes, empezando desde Génesis 3:15, cuando el mismo Dios sentenció a la serpiente y le dijo que de la simiente de la mujer iba a nacer a alguien que lo iba a vencer y que ese alguien iba a restituir, a redimir al hombre, y que lo que la serpiente le había arrebatado, esa persona que es nada más y nada menos que Jesucristo, lo iba a restablecer. Como hablamos en la tercera razón de profecía mesiánica, y aquí la estamos hablando, es necesario dar una pincelada qué es lo que significan las profecías mesiánicas. Y en su significado literal son todas aquellas palabras que fueron dichas de Jesús, es decir, del Mesías, antes de su nacimiento o antes de su aparición, antes de él venir, antes de él ser nacido, como ya sabemos, en Belén de Judea. Es decir, todo lo que se dijo antes, eso constituye la profecía mesiánica, así todo lo que se habló de Jesús. Pero también hay una colección de 100 profecías, es decir, de 100 predicciones que se recopilaron para analizarla y para su comprobación. Y le voy a leer aquí, dice que del Antiguo Testamento acerca del futuro de Jesús, es decir, del Mesías, se hicieron estas 100 predicciones
con un aproximado de 1000 años. Las profecías mesiánicas resultan tan dramáticas porque con el descubrimiento de los rollos del Mar Rojo y la confiabilidad de la versión Septuaginta del Antiguo Testamento, es decir, estos estudios y esta profecía la recopilaron muchos escritores y la analizaron, y con el descubrimiento arqueológico que luego se ha ido dando, lo que ha ido confirmando y reafirmando su veracidad. Obviamente nosotros sabemos que son veraces, pero para el mundo incrédulo, todas estas hallazgos y la arqueología y la ciencia se han encargado de ir enrostrándole a ellos que la palabra de Dios es veraz y que todo lo que dice es exactamente así. Entonces, cuando le hablen o cuando ustedes escuchen hablar de la profecía mesiánica, es esto, es decir, todo lo que se dijo de Jesús antes de su nacimiento. Y el primer cumplimiento está obviamente en el Nuevo Testamento. Vamos a ver entonces a pasar a algunas profecías mesiánicas ya cumplidas en el Nuevo Testamento. Vamos a ver, dice aquí, nacido de una virgen. Esto está profetizado en Isaías 7:14 y vemos que habla o su cumplimiento en Mateo 1 del 21 al 23. Hay más, muchísimo más pasajes del Nuevo Testamento que confirman los versículos o los capítulos o los dichos en el Antiguo Testamento, pero me voy a limitar a decirle uno o dos, no más por el tiempo. Dice, descendiente de Abraham, Génesis 12 del 1 al 3 y Génesis 22, 18. Dice que Jesús tenía que ser descendiente de Abraham. Esto se cumple en Mateo 1:1 y en Gálatas 3:16. De la tribu de Judá, Génesis 19:10. Y su cumplimiento, ustedes lo pueden encontrar en Lucas 3:23, también el versículo 33 y en Hebreos 7:14. De la casa de David, segunda de Samuel 7:12 al 16. Su cumplimiento, Mateo 1:1. Nacido en Belén, Miqueas 5:2. Su cumplimiento en Mateo 2:1 y Lucas 2 del 4 al 7. Llevado a Egipto, Oseas 11:1, Mateo, su cumplimiento en Mateo 2:14, 15. Matanza de los niños por Herodes, Jeremías 31:15. Su cumplimiento, Mateo 2:16 al 18. Ungido por el Espíritu Santo, Isaías 11:2. Su cumplimiento, Mateo 3:16 al 17. Anunciado por Juan el Bautista, Isaías 43 del 3 al 5, Malaquías 3:1 y su cumplimiento, Mateo 3:1 al 3. Haría milagro, Isaías 35 del 5 al 6, cumplimiento, Mateo 9:35. Anunciaría las buenas nuevas, Isaías 61:1, su cumplimiento, Lucas 4 del 14 al 21. Ministraría en Galilea, Isaías 9:1, Mateo 4:12 al 16. Limpiaría el templo, Malaquías 3:1, Mateo 21:22, 12 al 13. Entraría a Jerusalén como rey montado sobre un asno, Zacarías 9:9, su cumplimiento, Mateo 21 del 4 al 9. Sería rechazado por los judíos, Salmo 118:22, su cumplimiento, Primera de Pedro 2:7. Sufriría una muerte humillante, Salmos 22 e Isaías 53. Su cumplimiento está en muchísimos
versículo, por eso no se lo anoté, pero está involucrado, está prácticamente la palabra completa. Yo ahorita le voy a narrar poéticamente a Isaías 53, si el tiempo me lo permite. Rechazado, Isaías 53, 3, su cumplimiento, Juan 1, 10 al 11, 7, 5 y 48. Ser traicionado por un amigo, Salmo 41, 9, su cumplimiento en Lucas 22, del 3 al 4, Juan 13, 18. Silencio delante de sus acusadores, Isaías 53, 7, y esto lo hemos cumplido en Mateo 27, del 12 al 14. Sufrir burla, Salmos 22, del 7 al 8, su cumplimiento Mateo 27, 31. Ser golpeado, Isaías 52, 14, cumplido en Mateo 27, 26. Ser escupido, Isaías 56, cumplimiento Mateo 27, 30. La horadación de sus manos y pies, Salmo 22, 16, cumplimiento Mateo 27, 31. Ser crucificado con ladrones, Isaías 53, 12, Mateo 27, 38. El orar por sus perseguidores, Isaías 53, 12, cumplimiento Lucas 23, 34. Herir su costado, Zacarías 12, 10, Juan 19, 34. Ser enterrado en la tumba de un hombre rico, Isaías 53, 9, Mateo 27, 57 al 60. El echar suerte por su vestido, Salmos 22, 18, esto lo vemos su cumplimiento en Juan 19, del 23 al 24. Resucitaría de los muertos, Salmos 16, 10, cumplimiento Marcos 16, 6, Hechos 2, 31. Ascendería a los cielos, Salmo 68, 18. Cumplimiento en Hechos 1, 9. Se sentaría a la diestra de Dios, Salmo 110, 1. Su cumplimiento en Hebreos 1, 5. Aquí vemos, amados hermanos, una profecía también muy fina que dice: se presentaría previamente a sí mismo como rey. Dice aquí que esto tendría que ocurrir en 173.880 días después del decreto de reconstruir a Jerusalén. Esto está en Daniel 9, 25 y se cumple en Mateo 21, del 4 al 11. Esta es una profecía muy fina y que está examinada por los estudiosos de estos temas. Amado, dice Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más, sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido,
no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amados hermanos, quise recitarle este capítulo completo de Isaías 53, porque desde el versículo 1 hasta el versículo 12, todos, absolutamente todos estos versículos son profecía mesiánica. Y ahí se cumplen muchas de las que ya acabamos de leer. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y es precioso saber que nuestro Redentor vive y que está con nosotros, que camina y que, como dice ahí, que llevó el pecado nuestro, que oró por las transgresiones de muchos y que se levantó triunfante para sellar, como dijo en una de las 7 palabras: consumado es, he terminado la obra, he redimido la humanidad. Entonces nosotros debemos proclamar ese momento glorioso de su nacimiento, a cuello, a voz en cuello, por donde quiera, honrarlo y vivir bajo su mandato. Dios me lo bendiga una vez más, y nos veremos, Dios mediante, en la próxima razón por la cual nosotros los cristianos debemos celebrar gozoso y ferviente el nacimiento de nuestro amado Salvador. Me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús vive. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Oh